versículo 1. Primer libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. No hace mucho nuestro pastor estuvo predicando. Específicamente él hablaba de la vida de Sarepta, ¿amén? De lo que había acontecido con el profeta en aquel momento. No hace mucho de esto. ¿Lo encontraron? Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lo volvemos a leer. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. El Señor les bendiga, pueden tomar asiento. Cuando el pastor predicaba en aquel día, contaba un poco sobre esta historia. Sabemos la situación del pueblo de Israel, pésima. Si habían vuelto a los Baales, adoraban a dioses extraños. A eso lo llevó el rey, o mejor dicho, la reina, que era la que gobernaba en aquel tiempo. Jezabel había tomado dominio de aquel lugar y se hacía lo que ella quería. Llevó al pueblo a la idolatría, llevó al pueblo al pecado, literal. Y eso hizo que Elías tuviera que llevar una predicción tremenda para el pueblo. Y tenía que ver con la sequía. Cuando el pastor predicaba, yo empecé a pensar en esa situación y empecé a buscar el tema de la sequía. Dice: a pesar de los esfuerzos de Acab, Dios mantuvo a Elías oculto mientras sucedió esta sequía. La sequía venía de parte de Dios y tenía una finalidad. Nunca Dios manda algo con un propósito malo. Muchas veces suceden situaciones y el propósito de Dios era que el pueblo se volviera a Él. El propósito de Dios era que el pueblo se arrepintiera de la condición en la cual estaban. Que volvieran a Él, a mirarlo con amor y decir: ese es mi Dios, no al que estaban adorando, no a los Baales, no a las estatuas, no a aquello que lo estaba llevando a la perdición. Entonces había una finalidad con esta sequía. La sequía no duró poquito. Cuando hablamos de sequía, hablamos de tiempo, porque para que algo se seque lleva tiempo. ¿Amén? La sequía no es de la noche a la mañana. Yo tengo sed de hoy a mañana y cuanto más pasa, más sed voy a tener. Es decir, la sequía comienza con el tiempo. Y en este tiempo sucedieron 3 años y un poquito más. Y en esos 3 años dice que Dios oculta a Elías. Lo guarda en un lugar mientras comienza a suceder esto. Y dice: a pesar de los esfuerzos de Acab, Dios mantuvo a Elías oculto por 3 años y usó esta sequía para que la nación rebelde de Israel se vuelva a Él. Y empecé a preguntarme: ¿quién produce la sequía? Aridez del suelo. El suelo comienza a secarse, falta de agua. Muerte de la vegetación. Donde hay algo seco, usted va para el sur. A mí no me gusta porque me da como: Señor, tanta aridez, tanto ripio. Y la gente, para poder tener un poquito de verde, pero echa agua un montón. Y hay muy pocos lugares donde van a ver verde. Y a mí digo: Señor, hasta me da tristeza ver tanta aridez, porque uno está acostumbrado acá a ver tanto verde, que cuando va a esos lugares es raro ver tanto gris y tanta sequía. Entonces dice: muerte de la vegetación, muerte de los animales. Acá hubo un tiempo, no me acuerdo en qué año fue, que murieron muchos animales en el Chaco, por ejemplo, me acuerdo. Morían animales y morían. No había falta de agua. No había agua, una gran sequía y murieron cantidad de animales. Y esto termina con la escasez
mucha hambre aquel lugar, mucha hambre. Y entonces cuando el pastor predicaba sobre esto, yo lo primero que me acordé fue de algo que tenía que ver con una sequía. Y no era precisamente esta, sino la espiritual. Y esto fue lo que empezó a darme vuelta a la cabeza sobre la sequía espiritual. ¿Y qué trae el Señor la sequía espiritual? La escasez de obras. No producir nada, porque hay sequía. Y empezamos a ver, ¿qué tiene que ver este tema? ¿De dónde sale la sequía espiritual? Hay una causa que es la principal, pero no es la única. Una de ellas, hay una causa y una cura para esta sequía. Está en el Salmo 32, 3 al 5. Esto habla de quien hoy hablábamos, de David. Y lo muestra también como hombre. Hay grandes hombres del Señor en la palabra del Señor, hay grandes mujeres del Señor, pero fueron también hombres y mujeres como cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué dice Salmo 32, 3 al 5? Yo no me giro porque si me empiezo a girar. Salmo 32, 3 al 5 dice así: mientras callé, decía David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en ¿qué? Sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Acá él reconoce algo, pequé. Acá él reconoce algo, me callé con respecto a mi pecado. Y cuando vamos a la historia sabemos lo que pasó. El problemita con Betsabé. Dijo, bueno, no pasa nada. Pero el problema no fue solo el pecado, el cual ya es grave el pecado en sí, sino lo agravó el ocultarlo, lo agravó el callarlo, lo agravó el acá no pasó nada. Y el problema no pasó solo por la causa que fue el pecado, sino cómo lo llevó adelante. Llegó un límite en donde su verdor, dice, se transformó en sequedades de verano. ¿Vieron que en el verano la hierba se seca? Porque el sol es muy fuerte. Tenemos menos pasto. Si los que tienen pastizales, en el verano no tienen esos pastizales, porque el sol quema, comienza a secar. Lo que pasó en la vida de David fue esto: comenzó a secarse interiormente. Comenzó a secarse interiormente por haber callado algo que él había cometido. Dios siempre tiene perdón para nuestra vida. Dios siempre tiene perdón para nuestra vida. El tema fue cometer el pecado, agravarlo, porque no solamente fue la situación con Betsabé, sino que encima mandó a matar al marido, utilizar el poder que él tenía sobre alguien que era inocente. Si hubiese abierto la boca, todo hubiera sido diferente. Porque Dios siempre tiene perdón para nuestra vida. Dios nos conoce y sabe que somos débiles. Y sabe que podemos fallar y sabe que podemos fracasar. Por eso también tiene perdón para nuestra vida cuando hay arrepentimiento. Si no, sería imposible. El problema de él fue el pecado, el problema de él fue el callar, y el problema de él se fue agrandando de tal manera que tuvo que darse cuenta que en un momento comenzó a secarse por dentro. Que con el que tenía la comunión que tenía al principio ya no la tenía. Y recordemos siempre que cuando hay un pecado siempre va a haber una separación con Dios. Y no tiene que ver con que Dios es malo, tiene que ver con que Dios es santo. No es que Dios se aleja de mí porque yo estoy pecando, yo me termino alejando de Él por mi pecado. Y cuando empecé a mirar esta situación, dice, la principal causa fue el pecado. Él comenzó a secarse de tal manera que ya ni siquiera podía reconocer que había pecado. Porque tuvo que venir el profeta
y tampoco le traban las balas. Uno dice, pero ¿cómo puedes? Porque nosotros lo leemos y cuántas veces le dijimos, ¿no? ¿Cómo puede ser que no se haya dado cuenta? ¿Cómo puede ser que no le estaban hablando a él? Porque llega un momento en que esto se empieza a turbar. Llega un momento que esto ya no empieza a funcionar como debiera funcionar. Entonces él estaba totalmente ajeno. Para él, ya está, lo hice, lo oculté, no pasó nada. Y hay una realidad. Muchas veces a nosotros nos pasan cosas tremendas y nuestra mente las anula. ¡Tuc! Las borró. Es un mecanismo de defensa que tenemos. No está. No pasó. Sí pasó. Sí está. Pero nosotros lo borramos. No pasó, no existe, se acabó. Y esto tal vez es lo que le pasó. Yo no hice nada. Yo estoy bárbaro. Entonces luego venía el profeta a hablar con él. Y llegó un momento que ya, bueno, ya no está entendiendo de ninguna manera, voy a tener que decirlo directamente. Y habló directamente. Y él tuvo que reconocer que había pecado. Él tuvo que reconocer que había cometido un error tremendo. El problema es el siguiente. Dice, el creyente es víctima de apatía. Pasamos a decir que a él no le pasaba nada, no le pasaban las balas, él no tenía ni idea de lo que... No pasó nada, acá no pasó nada. Él estaba en una situación de apatía. Y la apatía trae indiferencia. Y la indiferencia trae dureza de corazón. Por eso no le pasó nada con mandar a matar al marido de Betsabé. No había sensibilidad en él. La sensibilidad que pone el Espíritu ya no estaba. La sensibilidad que pone la presencia de Dios en tu vida ya no estaba. ¿Qué era lo que Jesús tenía por las almas? Dice la palabra compasión. Compasión. Había algo adentro de él que movía su corazón por las almas. Y eso era lo que ya no estaba en la vida de David. Por eso había apatía. El pecado hizo que la apatía llegara a su vida y nada sintiera. Ni siquiera remordimiento por mandar a matar a un inocente. Dice, había insensibilidad, había dureza en su corazón. Y cuando me acordaba del corazón duro, recordaba el mensaje que no hace mucho tiempo también dio nuestra pastora maravilloso acerca de la dureza del corazón. Dice, si pecar es algo terrible, mucho más terrible es ocultar el pecado. Mucho más terrible es ocultarlo. Es decir, no lo hice, no pasó, nunca fue. Dice, cuando hemos cometido un error o estamos realizando una práctica que nadie sabe que aún no ha sido confesada a Dios, nuestro espíritu se va contristando y poco a poco nos vamos secando y endureciendo. Eso es lo que pasa cuando hay sequedad espiritual. El pecado hace que comiences a contristar el espíritu y que poco a poco te vayas enfriando. Y poco a poco, dice, nos vamos secando. Nos vamos secando porque ya no tenemos la comunión que teníamos antes. El que te llena, el que te restaura, el que le decimos, Señor, llena mi vida con tu presencia, ya no lo está haciendo. Y entonces viene la sequedad espiritual, viene aridez a tu vida y empieza el tema de la dureza de corazón, de la apatía. Pero esto es cuando hay pecado. Y Dios tiene la cura, como decía hoy, porque acá en el mismo salmo que leímos dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Él reconoció que algo pasó en su interior, que se secó por dentro. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, porque a medida que el tiempo pasaba, ese pecado se iba haciendo cada vez peor, porque yo me iba alejando cada vez más del Señor. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. Acá es donde él tomó la decisión de decir, tengo que decírtelo, Señor, aunque tú ya lo sabes. Dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, no encubrí mi pecado. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él siempre está dispuesto a perdonar a su pueblo. Él siempre está dispuesto a esperar que su pueblo diga, me equivoqué, para venir a tu encuentro. Para decirte, te limpio, te lavo, te restauro y te levanto nuevamente. Dios no vino, hermano, para condenarnos.
Dios no vino para que te pierdas. Dios no vino para que vivas toda la vida en sequedad. Amén. No vino para eso. Pero nos encontramos en esa situación por una cuestión personal y por una decisión personal. Amén. Él pudo entenderlo y pudo vivirlo y pudo salir de esa condición. Él pudo reconocer delante de Dios que se había equivocado y reconocer de que necesitaba de Dios, que su verdor volviera a ser verde nuevamente, que lo que estaba seco vuelva a tener vida en él. Amén. Esa es una. Cuando habla de sequía espiritual, también encontré un texto que está en 2 de Pedro 2:17. Y miren de quién es habla. 2 de Pedro 2:17. ¿Quién lo puede leer? Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Fuentes sin agua. ¿Saben a quiénes les decían? A los falsos maestros y a los falsos profetas. Fuentes sin agua, tan secos, secos, no dan nada. Y eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Eso me impactó. Dice, fuentes sin agua, están secos, espirituales. Lo que dan no tiene sentido, está vacío. Dice, Dios nunca planta a alguien para que permanezca en el nivel de semillero. Gloria a Dios. Se espera que crezcas y que des fruto. Bendito Dios. Dios quiere que des fruto. Gracias. No quiere que estés seco. No quiere que te mueras en el sequedal. Amén. Por eso, para cuando hay pecado, Él tiene arrepentimiento. Dice, sí hay arrepentimiento y perdón. Cuando hay pecado, sí hay arrepentimiento y perdón. Pero también a veces nos encontramos en otra condición, el estancamiento. Hay gente que está estancada. De repente quedó ahí. Ni para arriba, ni para abajo, ni para el costado, ni para ningún lado. Tampoco es bueno el estancamiento, porque Él te llamó para que crezcas y para que des fruto. Amén. En la planta dice que tiene el tallo, de lo cual se alimenta el agua, crece y da fruto. En el Señor viene de arriba. Lo que yo necesito viene de arriba. En la planta viene de abajo, pero en mí viene de arriba. Para que yo pueda crecer, necesito del agua que es la presencia del Señor en mi vida. Para que yo pueda estar verde, necesito de la presencia de Dios para mi vida. Y de esa manera voy a poder crecer y dar fruto. No me llamó ni para que viva en sequedad por el pecado, ni me llamó para que viva en aridez por estancamiento. Ninguna de las dos condiciones quiere el Señor. Él quiere que crezcas y que des fruto. Entonces, cuando yo empecé a meditar en esto, estaba mucho con lo que estamos viviendo en este tiempo. Un tiempo de búsqueda. Un tiempo de búsqueda. ¿Por qué tenés que buscar al Señor? Porque si no buscas, no te vas a llenar. Porque si no buscas, no vas a recibir. Porque si no buscas, tampoco vas a poder escudriñarte a vos mismo. Y muchos de los frutos, a veces lo asociamos solamente con el otro, con el que venga el otro. Pero muchos de los frutos tienen que ver con los frutos que tengo que tener yo en mi vida. Amén. Y ahí estamos con los frutos que aparecen en Gálatas, el fruto del Espíritu. Tengo que tener amor, tengo que tener paz. Esos son los frutos que Dios quiere que yo también tenga, porque son los que identifican a Cristo. Y si no los estoy teniendo, también tengo que empezar a preocuparme. ¿Qué me está pasando, Señor? ¿Estoy dando los frutos que quieres de mi vida? ¿O con mi vida en realidad? ¿O no estoy funcionando? ¿En cuál condición estoy parada en este tiempo? ¿Estoy siendo fructífero en ti? ¿O estoy seco? ¿O estoy estancado? Entonces, cuando empecé a leer, me encontré, con lo que hablaba de Gálatas 5, donde habla del fruto del Espíritu, pero también me encontré con Juan 15:16, que es más o menos lo que estábamos hablando recién. Juan 15:16.
dice lo siguiente. Gloria a Dios. Dice lo siguiente: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto. ¿Quién quiere que lleve el Señor? Fruto. ¿Estás llevando fruto en este tiempo? Es la pregunta que yo me hice a mí misma. ¿Estás llevando fruto? ¿Estás llevando los frutos que Dios quiere que lleves? ¿O estás árido? ¿Estás atravesando un tiempo de estancamiento? ¿Cuál es la condición en la cual nos encontramos en este tiempo? Dice: no me elegisteis vosotros a mí, Él nos eligió a nosotros, con un fin y con un propósito. Y el fin y el propósito era que llevemos frutos. El fin y el propósito es que crezcas y lleves fruto. El fin y el propósito es que sirvas en el Señor. Amén. Dice: y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo dé. Y hay otro texto que hablaba más o menos de lo mismo, Juan 15, 4 y 5, acá cerca: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Una de las condiciones para que puedas llevar fruto, hermano, es estar en la misma línea que el Señor, porque Él es el que te alimenta. Y cuando uno lo piensa, yo me acuerdo siempre de las famosas lámparas que había en el templo, de los 7 brazos. Dice que había 3 para un lado, 3 para el otro, y el brazo central era el que alimentaba el resto. Ese era el que pertenecía al Señor y alimenta al resto. Nosotros pertenecemos a una vid que es Cristo, y si yo no estoy conectada con Él, difícil que me alimente. Y si yo no estoy alineada con el Espíritu Santo, difícil que esté conforme a lo que Dios quiera para poder llenar mi vida y poder dar frutos en este tiempo. Entonces, el Señor ministraba mi vida con esta palabra. No hay diferencia entre la sequedad que había en aquel tiempo a nivel tierra, muchas veces con el sequedad espiritual de nuestra vida. En este tiempo el Señor nos llama a reflexionar. Digamos, no quiero ser un seco espiritual, Señor. Amén. Quiero estar tomada de tu presencia, quiero pertenecer, Señor, a esa vida maravillosa que constantemente está trayendo alimento a mi vida para que yo pueda ser fructífero. Dios no te llamó a quedarte estancado ni tampoco a que te quedes seco espiritualmente. Él te miró a vos y te eligió a vos para ser su hijo. Y Él te llamó a vos y te miró a vos para que des fruto. Amén. Entonces, que en este tiempo podamos reflexionar con respecto a esto. Y hubo una palabra que conmovió estos días y tenía que ver, otra de las cosas por las cuales muchas veces decimos, estoy estancado, estoy quieto por las circunstancias que me rodean. Estoy pasando un momento difícil. ¿Quién no lo está pasando? ¿Cuántos no lo hemos pasado? Tampoco es excusa. Y voy a decir por qué no es excusa. José fue el claro ejemplo de que nada pasó lo mejor. Desde el momento que fue vendido, desde el momento que fue arrancado de sus padres, y todo lo que vivió en Egipto, tenía todo el derecho para vivir como cualquier otro. Y sin embargo eligió ser lo que Dios quería que fuera. Y mostró ser lo que era ser un hijo de Dios. En todas las circunstancias que le tocó vivir. En cada uno de los lugares en los cuales estuvo. En la cárcel, en la casa de Potifar, en cada uno de los lugares trató siempre de hacer la voluntad del Señor. Lejos de su familia, lejos de sus padres, lejos de sus hermanos. Tuvo todas las excusas para decir, no hago. Y sin embargo hizo. Se comportó conforme a lo que Dios sabía que él quería, que esperaba de él. Se comportó como un hijo de Dios en cada uno de los lugares. Sirvió de la mejor manera, hizo conforme a la voluntad del Señor. Llegó a un lugar de privilegio. Y una palabra que a mí me impactó, y quiero que la busquen porque a mí me dejó regulando, por así decirlo. Y está en Génesis 41, 52. No hay excusa, hermano, para fructificar en este tiempo. Nadie puede decir
por tal o cual situación lo estoy fructificando, por cual o tal situación no estoy dando los frutos que el Señor quiere. Amén. ¿Qué me dice 41:52? ¿Cómo llamó al segundo de sus hijos? Efraín. ¿Qué significaba? Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ahí fructificó igual. Ahí fructificó igual. En la tierra de su aflicción, en Egipto, lejos de su familia, lejos de su tierra, lejos de su Dios, lejos de todo. Ahí fructificó igual. No la pasó divinamente. Entonces, lo que nos rodea tampoco nos tiene que condicionar para dar buenos frutos, hermanos. Lo que te condiciona es lo que está acá adentro, no lo que está afuera. Lo que te condiciona muchas veces es lo que tenemos acá y que no resolvemos. Entonces, en este tiempo, el Señor nos llame a reflexionar si es que estamos dando frutos y qué estamos haciendo con nuestra vida. Porque te llamó para eso, para dar frutos. Te llamó para que seas un fructífero en Él. Te llamó para que des lo mejor, no importa la condición en la cual te encuentres. Simplemente tenés que ser hijo. Simplemente tenés que obedecer a tu Padre. Simplemente tenés que tener comunión con Él. Eso es todo lo que Él quiere. Simplemente tenés que reconocerlo a Él en todo. Cuando uno mira la historia de este hombre, se da cuenta de que a pesar de todo lo que vivió, siempre reconoció a Dios. Y siempre intentó agradar a Dios. Y siempre buscó a Dios. A pesar de todo lo que vivió, dice, por eso dice, fui fructífero en la tierra de mi aflicción. Fue una tierra terrible en donde me tocó vivir. Pero ahí seguí siendo hijo del Rey. Ahí seguí dando lo mejor de mí, mostrando los frutos que Dios quería que mostrara. Que el Señor en este tiempo nos llame a reflexionar con esta palabra y podamos entender que Él no te llamó para vivir en un sequedal espiritual. Él te llamó para ser fructífero. Él te llamó para ser lleno de su presencia. Él te llamó para que des lo mejor de vos y para que puedas mirar en tu interior todo lo que todavía no has podido resolver y poder entender de que todavía hay perdón para nuestros errores, siempre los hemos cometido. Si la sequedad es porque hemos pecado, perdón tenemos en el Señor. Porque Él no vino para condenarte, Él vino para libertarte. Él no vino para que te pierdas, Él vino para salvarte. Él no vino para que vivas en un sequedal espiritual, Él vino para llenarte todos los días de tu vida. Él vino para que podamos mirarnos a través de la palabra y decir, ¿cuánto todavía me falta, Señor? ¿Cuáles son los frutos que están ahí a medias? Que quieres que todavía los arregle lo mejor posible para que te lo dé de la mejor manera. Y vuelvo a repetir, las almas son importantes, pero cuando empieces a sacar lo mejor de vos, va a ser mucho más fácil para las almas también. O muchas veces, pero le predico, no pasa nada. ¿Qué pasó? ¿No será que hay que todavía resolver muchas cosas acá adentro? Y cuando ni siquiera diga nada, el otro va a venir solo. Cuando el otro vea el cambio que Dios haga en mi propia vida, será suficiente. Que en este tiempo podamos tener en cuenta su palabra y decir, Señor, ayúdame a glorificar. Ayúdame a no ser un seco espiritual en ninguna de las áreas. Y si hemos estado haciendo algo por repetición, y no con el amor y la pasión para el Señor, es tiempo de que pensemos, tal vez estoy estancado espiritualmente, tal vez me quedé acá como en una meseta. Dios no te quiere ahí estancado. Dios quiere que avances. Dios quiere que avances. Dios quiere que avances. Amén. Nunca te va a querer ni acá ni allá abajo. Él te quiere arriba. Él te quiere bendecir, Él te quiere llenar, Él te quiere restaurar, Él te quiere levantar, Él te quiere usar. Y eso es lo que a veces no entendemos. Que el Señor en este tiempo nos llame a reflexión y piensen en la historia de José. Él pudo decir, en tierra de aflicción, Dios fructificó mi vida. En tierra de aflicción pude honrar el nombre del Señor. En tierra de aflicción, en tierra extranjera, pude dar gloria y honra al Rey. Y muchos pudieron reconocer en José a Jehová. Muchos pudieron ver la gloria de Dios a través de ese hombre. Entonces, que no nos condicione lo que nos toca vivir. Lo que te toca vivir es pasajero, pero la comunión con el Señor es eterna. Gloria a Dios. La comunión con el Señor es eterna. Lo que Dios tiene para darte a tu vida es eterno. La situación es esto, es momentáneo. Hoy puedo tener, mañana tal vez sí. Pasado puedo estar sana. El que le sigue tal vez estoy enferma. Pero mientras estés en comunión con el Señor, eso es algo secundario. Eso no va a implicar nada en tu vida. Yo creo que el gran tema
de la sequedad espiritual es nuestra comunión. Y hay algo que también pensaba mientras leía esta palabra y tenía que ver con la higuera. La higuera fue cortada porque dijo, no sirve para nada. Y la función de la higuera era dar higos. La función de la higuera era dar higos. Entonces es tiempo que nos analicemos. ¿Cuál es mi función como hija tuya? ¿Cuál es mi función como hija? Lo estoy haciendo, Señor. Estoy cumpliendo con la función para la cual tú me has traído a este mundo. Señor. Me has llamado, me has limpiado, me has restaurado, me has levantado. Estoy cumpliendo, Señor. Estoy siendo realmente lo que tú esperas. El otro día allí se hablaba de hay que ser espirituales. Pero no busco. ¿Cómo voy a ser espiritual si no busco? ¿Qué alimentamos más, la carne o el espíritu? Hay cosas que dependen de cada uno. El pastor no anda detrás de cada uno a ver qué estamos haciendo. ¿Estás orando? ¿Te estás levantando a buscar? ¿Estás buscando la Biblia? No puede. Y aunque pudiera, no debe. Es personal, mi hermano. Es personal. La búsqueda es personal. El tiempo con el Señor es personal. Gloria a Dios por el tiempo que tenemos acá. Y Dios se derrama, y Dios ministra, y Dios nos toca. Pero hay un tiempo que es personal. Y en ese tiempo personal es donde Dios nos ministra y nos dice, mirá, todavía falta esto, todavía tenés problemas con la mansedumbre, todavía tenés problemas con la paz, todavía tenés problemas con el amor, todavía tenés problemas. Entonces todo eso lo trata el Señor con nosotros a diario. Y ahí empiezan a surgir el fruto que Dios quiere que salga de tu vida y de mi vida. Gloria a Dios. Entonces, quiero dejarte de reflexión simplemente esto. Dios te dio una nueva vida, Dios te dio la oportunidad de vida en Él. Aprovechala para dar lo mejor de vos. Aprovechala para decir, Señor, quiero ser un fructífero en ti. Quiero ser un fructífero, quiero dar lo mejor de mí y que de mí salga lo mejor también para tu obra. Que el Señor nos bendiga en este tiempo. Espero que recuerden cuando están pasando aflicción y situaciones, como hoy hablaba nuestro pastor, a todos nos toca momentos duros y difíciles. Decir, Señor, en mi aflicción voy a ser fructífero. Señor, en el momento difícil voy a ser fructífero. Y si tu condición era que te equivocaste y te pecaste, todavía tenés perdón de parte del Señor. Nadie te va a juzgar y nadie te va a condenar, porque no vinimos a eso. Todos nos equivocamos en algún momento y Dios tiene perdón para nuestra vida. Amén, sí, Señor. Dios tiene restauración para nuestra Amén, vida. gloria a Y Dios. vuelvo a reiterar que era restauración, volverte al lugar original. Gloria a Como Dios. cuando no hiciste nada, como cuando estabas entero, cuando estabas roto, cuando no se te perdía nada. Que el Señor en este tiempo pueda bendecir tu vida y mi vida. Y que en este tiempo podamos decir, no quiero ser un seco espiritual, Señor. No quiero ser un seco, no quiero ser tierra árida. Quiero ser tierra fértil, tierra llena de tu presencia. Y que salgan cosas buenas de mí. Que los frutos que pueda dar sean dignos de un hijo del Rey. Sí, Que Señor. el Señor les bendiga, que el Señor les llene de su presencia, que en este tiempo digamos, Señor, quiero ser fructífero, quiero ser fructífero. Amén. Les invito a ponerse en pie. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor.